Mi nombre es Isabel Morales, tengo 38 años y soy doctora en Historia del Arte con especialización en arte colonial mexicano. Durante los últimos 12 años he trabajado como curadora e investigadora independiente, especializándome en la autenticación y evaluación de piezas históricas. Lo que mi familia no sabe es que soy reconocida internacionalmente como una de las expertas más respetadas en arte virreinal, y que mis dictámenes han determinado el valor de colecciones millonarias en museos y casas de subastas de todo el mundo. Para mi tío Bernardo, el hermano mayor de mi difunto padre, soy simplemente la solterona de la familia que perdió el tiempo estudiando cosas inútiles en lugar de casarse y tener hijos como las mujeres decentes. Bernardo es dueño de una ferretería próspera en el centro de la ciudad y nunca ha perdido oportunidad de recordarme que su trabajo real ha construido más patrimonio que mis fantasías académicas. Isabel, otra vez con tus libros polvorientos, me gritó Bernardo desde el patio de la casa de mi abuela Esperanza. Era un sábado por la tarde y yo había llegado temprano a visitarla, como hacía todos los fines de semana desde que enviudó hace 5 años. Tenía sobre la mesa varios catálogos de subastas internacionales, investigando unas piezas que me habían enviado para autenticar desde Nueva York. Solo reviso unas cosas para el trabajo, respondí guardando discretamente las fotografías de un retablo del siglo XVII que acababa de valuar en $2.8 millones. Para mi familia, mi trabajo consistía en mirar cuadros viejos en pequeñas galerías locales. Trabajo, se burló Bernardo entrando a la sala donde mi abuela y yo tomábamos café. Eso que haces no es trabajo, Isabel. Es un pasatiempo caro que la abuela te ha financiado durante años. Mi abuela Esperanza, una mujer elegante de 84 años, frunció el ceño. Bernardo, no seas grosero con Isabel. Abuela, alguien tiene que decirle la verdad. Mírala, 38 años, soltera, sin hijos, viviendo de fantasías. Mi hijo Roberto ya tiene 3 hijos y un negocio propio. Roberto, el hijo de Bernardo, había heredado una franquicia de comida rápida y se consideraba un empresario exitoso. Era un hombre agradable pero limitado, que medía el éxito únicamente en términos de ganancias inmediatas. Y mi hija Patricia, continuó Bernardo, está casada con un doctor. Tiene una vida real, estabilidad. No como Isabel, que sigue jugando a ser intelectual. Patricia trabajaba como recepcionista en una clínica dental y había abandonado sus estudios universitarios para casarse. Bernardo la presentaba como si fuera la esposa del médico, no una empleada. Bernardo, intervino mi abuela con voz firme, Isabel es muy inteligente. Sus estudios son importantes. ¿Importantes para qué, abuela? ¿Para quedarse soltera toda la vida? Las mujeres necesitan familia, estabilidad. No libros polvorientos. Me quedé callada, pensando en la ironía. Esa mañana había terminado de escribir un dictamen de autenticidad para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York sobre una colección de pinturas virreinales. Mi firma en ese documento significaba la diferencia entre una colección de $50 millones y una de objetos sin valor histórico comprobado. Además, añadió Bernardo sirviendo más café, cuando tú ya no estés, abuela, ¿quién va a cuidar de Isabel? Mis hijos tienen sus propias familias. Ella va a quedar completamente sola. La conversación me dolió más de lo que esperaba. Desde la muerte de mis padres hace 10 años, mi abuela había sido mi único apoyo familiar incondicional. Era la única persona que genuinamente se interesaba por mi trabajo, aunque no entendiera completamente de qué se trataba. Isabel sabe cuidarse sola, murmuró mi abuela, pero su voz sonaba menos segura que de costumbre. ¿Cuidarse sola con qué? ¿Con lo que gana viendo cuadros? Abuela, seamos realistas. Isabel necesita protección económica para cuando llegue el momento. Los siguientes meses fueron difíciles. Mi abuela comenzó a mostrar signos de deterioro de salud, y las visitas de Bernardo se volvieron más frecuentes. Siempre llegaba con sus hijos, haciendo comentarios sobre la herencia familiar y la necesidad de planear el futuro responsablemente. Abuela, le decía durante sus visitas, has trabajado toda tu vida para construir este patrimonio. Deberías asegurarte de que vaya a manos responsables. Mi abuela había heredado varias propiedades de mi abuelo, incluyendo la casa donde vivía y 2 edificios de departamentos en renta en zonas privilegiadas de la ciudad. Bernardo no ocultaba su interés en esas propiedades.
Roberto podría administrar los edificios, sugería constantemente. Tiene experiencia en negocios. Y Patricia podría cuidar esta casa, mantenerla en la familia. Yo visitaba a mi abuela 3 veces por semana, llevándole sus medicamentos, acompañándola a sus citas médicas, y simplemente conversando sobre arte, historia y los recuerdos de mi abuelo. Nunca hablamos de herencias o propiedades, pero sí pasábamos horas revisando su colección personal de arte. Isabel me dijo una tarde mientras examinábamos un óleo que había heredado de su madre, ¿este cuadro tiene algún valor? Era una pregunta que me hacía ocasionalmente, más por curiosidad que por interés monetario. El cuadro en cuestión era un retrato colonial del siglo XVIII, firmado por Miguel Cabrera, uno de los pintores más importantes del México virreinal. Es hermoso, abuela, respondí cuidadosamente. Tiene mucho valor sentimental. No le dije que era una pieza museo, valuada conservadoramente en $800,000. Mi abuela tenía una colección impresionante sin saberlo, acumulada durante generaciones de una familia que había tenido buen ojo para el arte pero no conocimiento formal de su valor. Tu abuelo siempre decía que estos cuadros eran importantes, murmuró acariciando el marco dorado. Decía que representaban nuestra historia familiar. Tenía razón, abuela. Isabel, quiero que sepas algo. Tú eres la única que realmente entiende estas cosas. La única que valora lo que estos objetos representan más allá del dinero. 3 meses después, mi abuela falleció tranquilamente durante el sueño. El funeral fue emotivo pero tensión subyacente era palpable. Bernardo y sus hijos hablaban en susurros sobre testamentos y propiedades, mientras yo simplemente lloraba la pérdida de la última persona que me había amado incondicionalmente. Isabel, me dijo Bernardo después del funeral, con una actitud más suave de la habitual, sé que esto es difícil para ti. La abuela te quería mucho. Gracias, Bernardo. Quiero que sepas que no te vamos a dejar desprotegida. Cuando se resuelva la herencia, nos aseguraremos de que tengas algo para vivir. Algo para vivir. Como si fuera una necesitada dependiente de su caridad. La lectura del testamento se programó para el viernes siguiente en la notaría donde mi abuela había llevado sus asuntos legales durante décadas. Era una oficina elegante en el centro histórico de la ciudad, decorada con muebles coloniales que, irónicamente, yo había ayudado a autenticar años atrás cuando el notario estaba renovando su despacho. Llegué puntual a las 10 de la mañana, vestida con un traje negro sobrio. Bernardo ya estaba allí con Roberto y Patricia, todos vestidos formalmente pero con una energía expectante que no podían ocultar completamente. Isabel, me saludó Bernardo con cortesía forzada, gracias por venir. Por supuesto, respondí sentándome en una silla apartada del grupo principal. El notario, el licenciado Vega, era un hombre mayor que había conocido a mi abuela durante décadas. Me saludó con particular calidez, cosa que noté pero no comenté. Buenos días a todos, comenzó el licenciado Vega, abriendo una carpeta gruesa. Estamos aquí para la lectura del testamento de la señora Esperanza Morales de García, quien falleció el pasado lunes. Bernardo se enderezó en su silla, claramente ansioso por conocer los detalles de la herencia. Antes de comenzar con las disposiciones específicas, continuó el notario, debo mencionar que la señora Morales actualizó su testamento hace 6 meses, con pleno conocimiento de sus facultades mentales. Bernardo frunció el ceño. ¿Actualizó? ¿No consultó con la familia? La señora Morales tenía derecho absoluto de disponer de sus bienes como considerara conveniente. El notario comenzó a leer las disposiciones menores, pequeñas sumas de dinero para empleadas domésticas, donaciones a caridades locales, objetos personales para diversos familiares. A mi sobrino Bernardo Morales, leyó el notario, le dejo la cantidad de 50,000 pesos y mi bendición. 50,000 pesos. Bernardo palideció visiblemente. Era una suma insignificante comparada con el valor total de las propiedades de mi abuela. A mis bisnietos Roberto y Patricia, continuó el notario, les dejo 25,000 pesos a cada uno y algunos muebles familiares. La tensión en la sala era palpable. Bernardo y sus hijos se miraban con creciente alarma. Licenciado, interrumpió Bernardo, ¿qué hay de las propiedades principales? La casa, los edificios de departamentos. Llegaremos a eso, señor Morales.
Seguro la abuela le dejó los trastos viejos a la solterona, murmuró Bernardo en voz lo suficientemente alta para que todos escucháramos, pero lo suficientemente baja como para parecer un comentario casual. Veremos qué dice, susurré, manteniendo mi voz neutral. El notario me miró directamente y sonrió ligeramente antes de continuar. A mi nieta querida, Isabel Morales García, comenzó a leer con voz clara y formal, quien ha demostrado ser la única persona en la familia que verdaderamente comprende y valora nuestro patrimonio cultural e histórico. Bernardo se enderezó bruscamente en su silla. A mi nieta preferida, la doctora Isabel Morales, el notario hizo énfasis en el título, le dejo todas mis propiedades inmobiliarias, incluyendo la casa familiar, los 2 edificios de departamentos en las colonias Roma y Condesa, así como mi colección completa de arte y antigüedades. El silencio que siguió fue absoluto. Bernardo me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Además, continuó el notario, le dejo la suma de 2 millones de pesos en cuentas bancarias, y el portafolio completo de inversiones administrado por el despacho financiero Mendoza y Asociados. Roberto y Patricia se miraron con la boca abierta. Bernardo había perdido todo el color de su rostro. Licenciado, tartamudeó Bernardo, debe haber un error. Mi madre siempre dijo que... No hay error, señor Morales. Además, debo leer una carta personal que la señora Morales preparó para esta ocasión. El notario sacó un sobre lacrado y lo abrió cuidadosamente. Querida Isabel, comenzó a leer, durante años he observado cómo la familia te ha menospreciado por elegir la educación sobre la conformidad, el conocimiento sobre la mediocridad. Lo que ellos no saben, pero yo sí, es que eres reconocida internacionalmente como experta en arte colonial mexicano. Bernardo me miró fijamente, tratando de procesar la información. Cuando el licenciado Vega necesitó autenticar las pinturas de su oficina, tú fuiste quien las evaluó. Cuando el Museo Nacional me consultó sobre donaciones, tu recomendación fue determinante. Tú no eres una soñadora fracasada, querida nieta. Eres una profesional respetada que ha elegido mantener un perfil bajo. Las manos me temblaban ligeramente. Mi abuela había sabido mucho más de lo que yo había imaginado. Por eso te dejo no solo mi patrimonio material, sino también la responsabilidad de preservar nuestra herencia cultural. Tú entiendes que estas piezas de arte no son decoraciones, sino testimonios históricos. Confío en que las protegerás y las estudiarás como merecen. Finalmente, quiero que Bernardo y sus hijos sepan que mi decisión no es un castigo hacia ellos, sino un reconocimiento hacia ti. Ellos han construido vidas exitosas según sus propios términos. Ahora tú tendrás los recursos para construir la tuya. El notario dobló la carta y me la entregó. Doctora Morales, dijo formalmente, ¿acepta usted estas responsabilidades? Las acepto, respondí con voz firme. Bernardo se levantó abruptamente. Esto es ridículo. ¿Doctora? Isabel nunca ha trabajado un día en su vida. El licenciado Vega me miró con una sonrisa conocedora. Señor Morales, ¿no sabía usted que su sobrina es la doctora Isabel Morales, autora de 3 libros sobre arte virreinal mexicano y consultora de museos internacionales? ¿Qué? Su sobrina autenticó la colección del Banco Nacional el año pasado. Una valuación de $15 millones. Roberto se inclinó hacia adelante. 15 millones. También dictaminó la autenticidad de la colección Pemex para su exhibición permanente. Y el mes pasado, Sotheby's Londres solicitó su opinión sobre una subasta de arte colonial latinoamericano. Patricia susurró, Sotheby's. La doctora Morales es considerada una de las 5 expertas mundiales en arte virreinal mexicano, continuó el notario. Sus dictámenes son reconocidos por museos, casas de subastas y coleccionistas privados en 3 continentes. Bernardo se dejó caer en su silla. Pero ella nunca dijo. Nunca preguntaste, respondí suavemente. En 38 años, nunca una sola vez te interesaste realmente en mi trabajo. Pensé que solo mirabas cuadros en galerías pequeñas. Miro cuadros que valen millones de dólares, tío. Y determino si son auténticos o falsificaciones. El notario continuó con los detalles legales del testamento, pero la atención de todos estaba dispersa. La revelación había cambiado completamente la dinámica de la sala. Cuando terminó la lectura, Bernardo se acercó a mí tímidamente. Isabel, yo, no sabía.
Lo sé. ¿Realmente eres famosa internacionalmente? Saqué mi teléfono y le mostré un artículo reciente del New York Times sobre arte colonial mexicano, donde aparecía mi fotografía y una entrevista de 2 páginas. La doctora Isabel Morales ha revolucionado nuestra comprensión del arte virreinal, leyó en voz alta. Esto fue publicado la semana pasada. Sí. ¿Y ganas dinero con esto? Mis honorarios por una evaluación completa van de $50,000 a $200,000, dependiendo de la complejidad de la colección. Roberto silbó suavemente. $200,000 por evaluar cuadros. Por determinar su autenticidad, proveniencia histórica y valor de mercado. Es un proceso que puede tomar meses de investigación. Patricia me miró con una mezcla de admiración y vergüenza. Isabel, perdóname. Siempre pensé que eras ¿una fracasada? Sí, susurró. Los siguientes meses fueron de adaptación y revelaciones continuas. La herencia de mi abuela incluía propiedades valuadas en más de 8 millones de pesos, pero lo más valioso era su colección de arte. Cuando terminé de catalogar y evaluar todas las piezas, el valor total superaba los $12 millones. ¿12 millones? Preguntó Bernardo cuando le mostré el inventario completo. La abuela tenía 12 millones en cuadros. 12 millones en arte histórico mexicano auténtico del periodo colonial. ¿Y tú lo sabías? Sabía que algunas piezas eran valiosas, pero no había hecho una evaluación formal completa. Decidí donar las piezas más importantes al Museo Nacional de Arte, estableciendo la colección Esperanza Morales en honor a mi abuela. Las propiedades inmobiliarias las conservé, convirtiéndome oficialmente en una mujer con patrimonio considerable. La noticia de la donación apareció en periódicos nacionales e internacionales. Experta mexicana dona colección millonaria, era el titular del Financial Times. Bernardo enmarcó el artículo y lo colgó en su ferretería. Mi sobrina la doctora, les decía a sus clientes, con orgullo genuino pero tardío. 6 meses después de la lectura del testamento, Bernardo organizó una cena familiar para celebrar el éxito de Isabel. Fue una reunión incómoda pero necesaria. Isabel me dijo durante la cena, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Gracias, Bernardo. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué nunca nos dijiste quién eras realmente? Pensé cuidadosamente antes de responder. Porque quería que me amaran por ser Isabel, no por ser la doctora Morales. ¿Y ahora? Ahora sé que puedo ser ambas. Y que la abuela siempre lo supo. Roberto se acercó después de la cena. Prima, ¿podrías enseñarme algo sobre arte? Me gustaría entender lo que haces. Me encantaría, Roberto. ¿Es cierto que vas a dar clases en Harvard el próximo año? Voy a ser profesora visitante en el Departamento de Historia del Arte. 6 meses. Harvard. Harvard. Un año después, mientras preparaba mis maletas para mi estancia en Harvard, encontré una carta que mi abuela había dejado en su escritorio, dirigida específicamente a mí. Querida Isabel, decía, espero que para cuando leas esto, ya hayas descubierto que siempre supe quién eras. Tu trabajo me llenaba de orgullo, pero tu humildad me llenaba de amor. Nunca cambies esa combinación. El mundo necesita más mujeres como tú, brillantes pero modestas, exitosas pero accesibles. Tu herencia no son las propiedades o el dinero. Tu herencia es el conocimiento, la pasión, y la responsabilidad de preservar nuestra historia para las futuras generaciones. En el aeropuerto, Bernardo y toda su familia fueron a despedirme. Cuídate mucho, doctora, me dijo abrazándome. Solo Isabel está bien, tío. No, respondió con una sonrisa, creo que es hora de que te llamemos por tu nombre completo, la doctora Isabel Morales, nuestra experta internacional favorita. Mientras el avión despegaba hacia Boston, reflexioné sobre cómo a veces las revelaciones más poderosas vienen después de la muerte de quienes más nos amaron. Mi abuela me había dejado mucho más que propiedades, me había dejado la confirmación de que alguien había visto y valorado mi verdadero yo durante todos esos años de aparente anonimato familiar. La humillación de ser vista como la solterona fracasada se había transformado en el orgullo de ser reconocida como la heredera elegida de una mujer sabia que entendía que el verdadero éxito no se mide en matrimonios o hijos, sino en pasión, conocimiento y la capacidad de contribuir algo único al mundo.